Continuamos con el aprendizaje de las cuentas. Recuerden que en videos anteriores analizamos la clasificación de las cuentas del activo. Ahora daremos inicio al estudio de la clasificación de las principales cuentas del pasivo. Para ello es importante que recordemos que el pasivo son las deudas y obligaciones de una empresa. Por lo tanto, tomando en cuenta esas deudas y esas obligaciones, iniciaremos con nuestra primera cuenta. La primera cuenta recibe el nombre de proveedores. Y los proveedores son las personas a quienes nosotros les debemos por haberles comprado mercancía a crédito sin garantía documental. Y entonces, alumnas, aquí para que ustedes empiecen a entender o a diferenciar perfectamente entre el activo y el pasivo, vamos a tener que comportarnos como un niño de 3 años en donde todo es mío. ¿Son mis deudas o son mis bienes? Entonces, en este caso, recordemos que proveedores se asemeja o es la parte contraria de clientes. Clientes son las personas que me deben porque yo les vendí mercancía a crédito sin garantía documental. Ahora los proveedores son una obligación. Yo les debo porque les compré mercancía a crédito sin garantía documental. Es la parte contraria. Continuamos con los documentos por pagar. Mientras en el activo aprendimos los documentos por cobrar y mencionamos que los documentos por cobrar eran letras de cambio y pagarés a favor de mi negocio, por eso eran un activo, porque son mis bienes, son mis derechos. Ahora en los documentos por pagar adquiero la obligación de liquidar. Entonces los documentos por pagar son aquellas letras de cambio y pagarés a cargo de nuestra empresa o a nuestro cargo, como lo quieran expresar. Entonces, notamos la diferencia. En el activo yo tengo el derecho de cobrarlo. En el pasivo yo tengo la obligación de pagarlo. Y ahí entra la tercera cuenta, acreedores diversos. La cuenta de acreedores diversos es la que participa de manera contraria a los deudores diversos. Un deudor diverso es la persona que me debe porque yo le vendí cualquier cosa que no fuera mercancía. Ahora el acreedor diverso es la obligación, es decir, son las personas a las que yo les debo por cualquier cosa que no sea mercancía. Entonces son aquellas obligaciones, acuérdense que les debo por cualquier concepto excepto mercancía. ¿Estamos de acuerdo? Un proveedor es exclusivo de mercancía, un acreedor diverso es por cualquier concepto. Es decir, yo pude comprar alguna maquinaria de uso y la quedé a deber, pero a la persona a la que se le compré, o en específico yo no me dedico a comprar y vender maquinaria, por eso es un acreedor diverso, porque no compré mercancía, no compré el objeto exclusivo de compra-venta de mi organización. Y continuamos con la siguiente cuenta. Mientras por un lado tenemos los proveedores y los documentos por pagar, así como los acreedores diversos, al caso contrario teníamos el anticipo a proveedores. Ahora en nuestro pasivo se llama anticipo de clientes. Y la cuenta de anticipo de clientes está representada por aquellas cantidades de dinero que se dejaron para que nosotros les reserváramos mercancía. Por eso se volvió obligación, porque al reservarles o al aceptarles ese pequeño anticipo a cuenta de mercancía,
Entonces estoy adquiriendo la obligación de reservarles la mercancía. Por eso es un pasivo. Entonces son anticipos recibidos de clientes a cuenta de mercancía. Y es así como se constituye la cuenta de anticipo de clientes. ¿Cuándo va a aumentar? Pues cuando yo acepte anticipos de mis clientes a cuenta de mercancías. ¿Cuánto va a disminuir? Cuando se cubra esa faceta. Y continuamos con la siguiente cuenta que se llama gastos pendientes de pago o pendientes por pagar o acumulados por pagar. Entonces vamos a trabajar con los gastos pendientes de pago. Y estos van a estar integrados por todos aquellos gastos devengados o usados que por algún motivo no he pagado aún. Por ejemplo, el sueldo o los salarios de mis trabajadores. Quizá cerró el banco, no me pagó un cliente y por eso no pude cubrirlo, entre otras razones. Quizá pudo haber sido la luz, el teléfono, todos los gastos que puede generar mi empresa que por alguna causa no he pagado, entran en esta cuenta que se llama gastos pendientes de pago. Son los gastos devengados o generados que por alguna causa no hemos pagado. Recuerden, ¿quién no ha pagado? Pues nosotros. Así como yo puedo cobrar en el caso de un bien o un derecho, yo debo pagar en el caso de una obligación. Y lo mismo pasa con otra cuenta que se llama impuestos pendientes de pago. Y como su nombre lo indica, son impuestos o contribuciones generadas que por alguna razón o motivo o causa no hemos pagado. Y estas son las primeras cuentas de pasivo que estamos analizando. Vamos a continuar con otras. La verdad es que las cuentas de pasivo son menos en comparación a las cuentas de capital o de activo en su momento. Entonces, continuamos con nuestra siguiente cuenta, que se llama acreedores hipotecarios. También recibe el nombre de hipotecas por pagar. Y esta cuenta está integrada por todas aquellas obligaciones que tenemos, pero en las cuales dejamos como garantía las escrituras de bienes inmuebles. Obviamente que para que yo deje como garantía la escritura de un bien inmueble, el monto de mi deuda deberá ser considerable o representativo para que yo deje la escritura. Imagínense, por 10,000 pesos no voy a dejar como garantía la escritura de mi casa, ¿estamos de acuerdo? Entonces, los acreedores hipotecarios representan aquellas obligaciones que tienen como garantía escrituras de bienes inmuebles. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces, a partir de ahí, eso es muy importante que lo distingamos. Un acreedor diverso le debo por cualquier concepto que no sea mercancía. Un acreedor hipotecario le debo, pero le dejo como garantía la escritura de un bien inmueble. Esa es la característica primordial para que se vuelva un acreedor hipotecario. Y continuamos con nuestra siguiente cuenta que se llama rentas cobradas por anticipado.
En su momento recordarán que en el activo nosotros analizamos las rentas pagadas por anticipado y luego suele haber pequeñas confusiones. ¿Es una renta pagada un activo o un bien y derecho? Porque desde el momento en que yo pagué, tengo derecho de utilizar ese local, bodega o el inmueble que yo haya pagado por esa renta, porque ya lo pagué y ahora tengo derecho de usarlo. Se vuelve un pasivo cuando lo cobro anticipadamente. Al cobrarlo, yo genero la obligación de permitirles utilizar mi local, mi bodega o el área que haya rentado, porque ya recibí una renta y eso me hace acreedor a una obligación. Ahora tengo la obligación de prestarles estos bienes que acabo de mencionar. Entonces, por eso las rentas cobradas por anticipado representan el importe de las rentas mensuales, bimestrales, semestrales o anuales que cobramos antes de la fecha de vencimiento. Y en la misma manera vamos a utilizar los famosos intereses cobrados por anticipado. Los intereses cobrados por anticipado, recuerden que son aquellos intereses que sin estar vencidos cobramos antes de que se vencieran. Y entonces, eso es, intereses que cobramos antes de su vencimiento. Y es así como se integra esta cuenta. ¿Cuándo va a aumentar? Cuando cobremos intereses antes de que se venzan. ¿Cuándo va a disminuir? Pues cuando proceda el tiempo de su uso. Y con esta cuenta cerramos el estudio de las cuentas principales del pasivo. Ahora les voy a enseñar un pequeño ejercicio para que podamos adaptar estos conocimientos a la primera función de la contabilidad, que es el registro, y la segunda también, que es la clasificación, de acuerdo a los conceptos de las operaciones realizadas por una persona física o moral. Y el ejemplo sería a lo mejor que compramos mercancías por 5,000 pesos a crédito. Y en este ejemplo podemos apreciar claramente que estamos manejando un activo y un pasivo. ¿Cuál es el activo? Pues la mercancía. Compré mercancía y ¿qué va a pasar con mi mercancía? Pues va a aumentar mi activo con mercancía con 5,000 pesos. ¿Y qué otra cuenta va a aumentar? Siempre tengo que pagarla de alguna manera. Si yo lo hubiera pagado con dinero en efectivo sería caja, con cheque sería banco, si hubiera firmado un documento sería documentos por pagar. Pero en este caso me dieron mercancía a crédito. Por lo tanto, ahora va a aumentar mi pasivo con proveedores. Recuerden que los proveedores son las personas a quienes yo les debo, porque me vendieron mercancía a crédito y sin ninguna garantía documental. Ahí está la cláusula que establece que son proveedores. Pero vamos a suponer el siguiente caso, que volvemos a comprar mercancía por 5,000 pesos que garantizamos con un pagario. ¿Qué pasaría acá? Bueno, estamos comprando mercancía, aumenta mercancía. Mercancía es de activo, entonces aumenta mi mercancía con activo con 5,000 pesos. Pero ahora no fue a crédito, ahora sí hubo una garantía documental, entonces aumenta nuestra deuda, aumenta nuestro pasivo con documentos por pagar.
con 5,000 pesos. Y así es como se van utilizando una a una las cuentas que hemos estado aprendiendo. Otro ejemplo, por ejemplo, vamos a suponer los sueldos de los empleados de ventas por 10,000 no fue posible pagarlos. ¿Qué pasaría ahí? ¿A dónde los debo meter? ¿Cómo los debo considerar? ¿O qué va a pasar? Recordemos que analizamos una cuenta que se llamaba gastos pendientes de pago. Y entonces habíamos dicho que los gastos pendientes de pago estaban integrados por aquellos gastos que por algún motivo, razón o circunstancia no se habían podido pagar. Entonces, en estos casos, ¿qué va a pasar? Pues va a aumentar nuestro pasivo con gastos pendientes de pago con 10,000 pesos. ¿Y de dónde va a salir? Pues va a salir de una cuenta de capital que se llama gastos de venta. Y serían 10,000 pesos. Y así consecutivamente iríamos dándole solución a las diferentes operaciones que realiza un comerciante. Entonces, alumnas, hasta acá cerramos el estudio de las cuentas que integran la clasificación del pasivo. Espero que les haya quedado claro y agradezco muchísimo su atención.